¿Alguna vez te has preguntado por qué el mundo parece estar eligiendo siempre a los peores líderes? ¿Por qué las promesas más dulces terminan siendo las más venenosas? Hace más de 2000 años, un hombre tuvo la respuesta, y lo mataron por decirla. Sócrates, el filósofo que murió envenenado por atreverse a pensar, vio algo que nosotros seguimos sin querer ver. La democracia puede ser tu peor enemigo si no sabes usarla. Hoy vas a descubrir por qué ese viejo griego, parado en las calles de Atenas con sus pies descalzos y su túnica raída, entendió más sobre el poder y la estupidez humana que todos los políticos modernos juntos. Vas a sentir cómo sus palabras atraviesan el tiempo y te golpean el pecho con una verdad tan incómoda que preferirías no haberla escuchado. Porque Sócrates no te va a caer bien. No vino a confortarte, vino a despertarte de una mentira colectiva que llevamos siglos creyendo. Si esto ya te hizo pensar por un segundo, deja un like ahora, porque lo que voy a contarte hoy puede cambiar completamente cómo ves el mundo. Suscríbete si quieres más verdades que duelen pero liberan. Vamos juntos en esto. Imagina las calles de Atenas, polvo, sol abrasador, columnas de mármol blanco brillando como promesas eternas. Ahí está él. Sócrates, ese tipo raro que no escribe nada, que no cobra por enseñar, que camina descalzo preguntándole a todo el mundo cosas incómodas. La gente lo odia y lo ama a partes iguales, porque Sócrates tiene un don terrible, hacer que te des cuenta de que no sabes nada. Un día se encuentra con un joven llamado Adimanto. Platón, su discípulo, nos cuenta esta conversación que cambió todo. Sócrates le pregunta algo aparentemente simple, casi inocente, pero cada pregunta de Sócrates es un bisturí filosófico que corta hasta el hueso de la verdad. Si fueras a emprender un viaje por mar, le dice, ¿a quién querrías que comandara el barco? ¿A cualquier persona o a alguien educado en las reglas y exigencias de la navegación? Adimanto responde lo obvio. A los expertos, por supuesto. Entonces Sócrates clava la pregunta que destroza todo. ¿Por qué entonces seguimos pensando que cualquier persona debería estar capacitada para juzgar quién debe gobernar un país? Silencio. El joven no sabe qué responder, porque la respuesta es incómoda, terrible, revolucionaria. Votar no es un derecho mágico que te cae del cielo por haber nacido. Votar es una habilidad, como navegar un barco, como operar a corazón abierto, como tocar el violín. Requiere conocimiento, práctica, entendimiento profundo de las corrientes invisibles que mueven a las sociedades. Pero nosotros hemos construido toda nuestra civilización moderna sobre la idea contraria. Hemos decidido que cualquier idiota con una opinión formada en 5 minutos de scrollear redes sociales tiene el mismo peso político que alguien que dedicó años a entender economía, historia, filosofía, ciencia política. Hemos democratizado la ignorancia. Y luego nos preguntamos por qué todo se está cayendo a pedazos. Sócrates lo vio venir hace más de 2000 años. Vio cómo la democracia ateniense, esa cosa brillante y nueva que todos admiraban, contenía en su centro una bomba de tiempo. Porque darle el voto a todos sin educarlos primero es como darle un bisturí a un niño y pedirle que opere a su padre. Las intenciones pueden ser buenas. El resultado será sangre y caos. La metáfora del barco no es casual. Los griegos vivían del mar. Sabían que un mal navegante no solo se hunde a sí mismo, arrastra a toda la tripulación al fondo del océano. Sabían que la incompetencia en alta mar es muerte segura. Y Sócrates les está diciendo, tu país es ese barco, y ustedes están eligiendo capitanes que nunca han visto una tormenta, que no distinguen entre estribor y babor, que confunden las estrellas con fuegos fatuos. Pero aquí viene lo brutal, lo que realmente duele. Sócrates no era un elitista en el sentido tradicional. No creía que solo los ricos o los nobles debían votar. Creía que solo los sabios debían votar. Y la diferencia es abismal, porque la sabiduría no se compra con dinero ni se hereda con sangre azul. La sabiduría se conquista con estudio, con reflexión, con el valor de enfrentarte a tus propias ideas y destruirlas cuando descubres que están equivocadas. Sócrates estaba proponiendo algo que suena imposible para nuestros oídos modernos. Una democracia intelectual. Un sistema donde el derecho al voto no se obtiene por cumplir 18 años, sino por demostrar que has pensado profundamente sobre las cuestiones que afectan a todos. Donde antes de elegir a tus líderes, primero tienes que probar que entiendes qué hace a un líder bueno o malo. Donde la política no es un deporte de equipo, sino una ciencia del bien común. ¿Te imaginas eso hoy? ¿Un examen para votar?
La indignación sería instantánea. Eso es antidemocrático. Eso es fascismo. Todos tenemos derecho a opinar. Y ahí está exactamente el problema que Sócrates identificó. Hemos confundido el derecho a tener una opinión con el derecho a que esa opinión tenga peso político. Hemos olvidado que no todas las opiniones valen lo mismo. La opinión de un médico sobre una enfermedad vale más que la de un ingeniero. La opinión de un astrónomo sobre el cosmos vale más que la de un poeta. Y la opinión de alguien que estudió profundamente los sistemas políticos vale más que la de alguien que solo grita consignas en redes sociales. Pero en nuestra democracia moderna, todas las opiniones pesan igual en la urna. El sabio y el ignorante tienen exactamente el mismo poder. Y eso, decía Sócrates con una tristeza profunda, no es justicia, es la garantía del desastre. Porque cuando dejas que los ignorantes elijan, siempre elegirán mal. No por maldad, sino por ignorancia. Elegirán al que les promete lo imposible. Elegirán al que les halaga el ego. Elegirán al que les dice que todo estará bien sin que tengan que cambiar nada. Y así, el barco de la democracia zarpa hacia aguas tormentosas con un capitán que no sabe navegar. Y todos aplauden mientras se hunden. El año es 399 a.C. Atenas, la ciudad más democrática del mundo antiguo, está a punto de cometer el crimen perfecto. Van a matar a la verdad. Y lo harán democráticamente. Sócrates está de pie frente a 500 atenienses. 500 jurados elegidos por sorteo, como se hacía en aquella democracia radical donde cualquier ciudadano podía terminar juzgando a cualquier otro. La acusación es ridícula, fabricada, absurda. Corromper a la juventud de Atenas. El verdadero crimen de Sócrates es mucho peor. Hizo que la gente pensara. Hizo que los poderosos se vieran como realmente eran, ignorantes disfrazados de sabios. Hizo que los jóvenes cuestionaran a sus padres. Hizo que la ciudad mirara su reflejo en el espejo y no le gustara lo que vio. Los jurados votan. 500 hombres comunes, ciudadanos promedio, gente sin educación filosófica, sin entrenamiento en lógica, sin capacidad de distinguir entre un argumento sólido y una manipulación emocional. Votan por mayoría simple. Culpable. Sócrates debe morir. La cicuta está lista. El filósofo que dedicó su vida a buscar la verdad será ejecutado por la ciudad que inventó la democracia. ¿No te parece poético en el sentido más horrible de la palabra? La democracia matando a su crítico más lúcido. El pueblo matando a su maestro más importante. La mayoría crucificando a la minoría que pensaba. Y todo hecho legal, correcto, democráticamente. Con votos, con procedimientos, con la legitimidad que da el consenso de las masas. Para la gente que piensa, la muerte de Sócrates es tan trágica como la crucifixión de Cristo para los cristianos. Es el momento en que la humanidad tuvo la oportunidad de escuchar la verdad y eligió el confort de la mentira. Es el momento en que pudimos despertar y preferimos seguir durmiendo. Es el momento en que la sabiduría se arrodilló ante la estupidez colectiva y la estupidez ganó. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador. Sócrates lo sabía. Vio venir su propia muerte. Sabía que sus palabras le costarían la vida. Y aún así siguió hablando. Porque para él había algo peor que morir. Vivir en el silencio cobarde de quien tiene la verdad y la guarda por miedo. Prefirió la cicuta a la traición de su propia inteligencia. Prefirió la muerte física a la muerte del alma, que viene cuando dejas de decir lo que piensas porque temes las consecuencias. Y nosotros, más de 2000 años después, seguimos sin aprender la lección. Seguimos eligiendo ejecutar a nuestros Sócrates. No con veneno, sino con cancelaciones, con olvido, con indiferencia, con el ruido ensordecedor de las masas que gritan sin pensar. Seguimos votando por los vendedores de dulces y crucificando a los médicos que nos dicen verdades amargas. Los 500 jurados que condenaron a Sócrates no eran malas personas. Probablemente eran padres de familia, trabajadores honestos, ciudadanos que amaban Atenas, pero eran ignorantes. Y su ignorancia, multiplicada por 500, se convirtió en un arma de destrucción masiva. Mataron al hombre más sabio de su tiempo porque no tenían la educación necesaria para reconocer la sabiduría cuando la tenían frente a ellos. Esa es la tragedia de la democracia sin educación. No es que la gente sea malvada, es que la gente es ignorante. Y la ignorancia colectiva, vestida con la legitimidad del voto mayoritario,
Puede cometer las atrocidades más grandes mientras cree que está haciendo lo correcto. Puede matar profetas pensando que está defendiendo la moral. Puede elegir tiranos creyendo que está protegiendo la libertad. Puede destruir civilizaciones convencida de que está construyendo un futuro mejor. Sócrates bebió la cicuta rodeado de sus amigos. Platón no estuvo ahí ese día, estaba enfermo. Pero otros sí. Vieron cómo el filósofo tomaba la copa con calma, sin temblor en las manos, sin lágrimas en los ojos. Vieron cómo se despedía de la vida con la misma serenidad con que se despediría de una tarde de conversación. Vieron cómo el veneno subía por sus piernas, entumeciendo su cuerpo mientras su mente permanecía lúcida hasta el último momento. Sus últimas palabras fueron sobre una deuda pendiente con el dios Asclepio. Murió pensando en sus obligaciones, en el orden, en la justicia. Murió siendo coherente con todo lo que había enseñado. Murió libre, a pesar de estar ejecutado, porque la verdadera libertad no está en lo que los demás te permiten hacer, está en lo que tu mente se atreve a pensar. La ciudad que lo mató lo lloró después. Como siempre hacemos, matamos a nuestros profetas y luego construimos estatuas en su honor. Ejecutamos a nuestros sabios y luego enseñamos sus palabras en las escuelas. Rechazamos la verdad cuando la tenemos enfrente y la adoramos cuando ya es demasiado tarde para cambiar nada. Atenas eventualmente reconoció su error, pero Sócrates seguía muerto, y la lección seguía sin aprenderse, porque lo único que aprendimos fue que Sócrates era sabio. No aprendimos por qué fue ejecutado. No aprendimos que fue la democracia misma, sin la educación necesaria para sustentarla, la que preparó el veneno y llenó la copa. La democracia mató a Sócrates. Y luego siguió matando, elección tras elección, a todos los que se atrevieron a decir verdades incómodas. Aún lo hace hoy. Los griegos tenían una palabra que los aterrorizaba, una palabra que susurraban en las noches, como si nombrarla pudiera conjurarla. Esa palabra era demagogia, el gobierno de los manipuladores, el reino de los vendedores de sueños falsos, la dictadura disfrazada de consenso popular. Y Atenas conocía bien ese terror. Habían vivido bajo el hechizo de hombres como Alcibíades, ese político carismático que tenía todo lo que las masas aman: belleza física, elocuencia hipnótica, riqueza ostentosa, y esa confianza arrogante que hace que la gente común crea que está viendo a un semidios. Alcibíades era el prototipo perfecto del demagogo. Decía lo que la gente quería escuchar, prometía victorias imposibles, manipulaba miedos ancestrales, y casi destruye Atenas con su ambición desmedida. Fue Alcibíades quien convenció a los atenienses de emprender la desastrosa expedición militar a Sicilia. Una aventura imperialista que consumió recursos, vidas, esperanzas. Una invasión que terminó en catástrofe total. Miles de soldados atenienses murieron o fueron esclavizados. La flota fue destruida. El prestigio de Atenas, esa ciudad que se creía invencible, quedó hecho pedazos en las costas sicilianas. Y todo porque un hombre guapo y bien hablado supo activar los resortes correctos en el alma colectiva de una democracia no educada. Sócrates vio esto. Vio cómo las masas se dejaban seducir por palabras bonitas y promesas vacías. Vio cómo la democracia, sin el contrapeso de la sabiduría, se convertía en el terreno más fértil para que crecieran los monstruos políticos. Porque el demagogo necesita dos cosas para prosperar: una multitud que vote y una multitud que no piense. Y la democracia ateniense le daba ambas en abundancia. Entonces Sócrates hizo lo que mejor sabía hacer. Construyó una metáfora que cortara como cuchillo la ilusión democrática. Imagina, le dijo a Adimanto en esa conversación que Platón inmortalizó. Imagina un debate electoral entre dos candidatos. Uno es como un médico. El otro es como el dueño de una tienda de dulces. El médico dice la verdad. Voy a darte medicina amarga. Voy a prohibirte comer lo que te gusta. Voy a causarte dolor temporal para salvarte de un sufrimiento mayor. Voy a decirte no cuando quieras escuchar sí. Voy a ser tu enemigo aparente para ser tu aliado real. El dueño de la dulcería, en cambio, promete: mira a este tipo, el médico. Te ha hecho sufrir. Te da pociones amargas. Te prohíbe comer y beber lo que quieras. Te causa problemas. Yo nunca haré eso. Yo te daré banquetes. Dulces de todos los colores. Pasteles que se derriten en tu boca. Todo lo que tu corazón desee, sin límites, sin restricciones, sin dolor. Vota por mí y serás feliz.
Entonces Sócrates pregunta, ¿qué crees que respondería la audiencia? ¿Crees que el médico podría defenderse efectivamente? Si dijera la verdad, te causo problemas y voy contra tus deseos para ayudarte. ¿No crees que provocaría un alboroto entre los votantes? La respuesta es obvia. La multitud siempre elegirá los dulces. Siempre votará por el que promete placer inmediato sobre salud a largo plazo. Siempre preferirá la mentira reconfortante sobre la verdad incómoda. No porque sea mala, sino porque no está educada para distinguir entre el médico que te salva y el vendedor que te envenena con una sonrisa. Y ahí está el núcleo podrido de la democracia sin educación. No es un sistema que busque la verdad, es un sistema que busca el consenso. Y el consenso siempre favorece lo fácil, lo placentero, lo inmediato. El consenso nunca elige lo difícil, lo necesario, lo que requiere sacrificio presente para un beneficio futuro. Por eso las democracias tienden a gastar más de lo que tienen. Por eso prometen servicios públicos sin aumentar impuestos. Por eso declaran guerras populares y evitan paces impopulares. Por eso eligen vendedores de dulces y rechazan médicos. Mira a tu alrededor. Mira las elecciones de cualquier país democrático moderno. ¿Cuántos médicos ves? ¿Cuántos políticos están dispuestos a decirte la verdad amarga? ¿Cuántos te dicen, los próximos años serán difíciles? Tendremos que hacer sacrificios. Tendremos que cambiar hábitos. ¿Tendremos que enfrentar problemas que hemos ignorado durante décadas? Ninguno. Cero. Porque decir eso es perder. En cambio, todos prometen dulces. Todos dicen que los problemas tienen soluciones fáciles. Todos afirman que podemos tener todo lo que queremos sin pagar ningún precio. Todos son dueños de dulcerías compitiendo por quién ofrece el caramelo más grande, el chocolate más dulce, la fantasía más colorida. Y nosotros votamos, democráticamente, libremente, eligiendo nuestro propio veneno porque viene envuelto en papel brillante. Sócrates sabía que esta era la vulnerabilidad fatal de la democracia, que un sistema basado en votos populares siempre favorecerá a quien mejor manipule las emociones de las masas. Que la demagogia no es un accidente de la democracia, sino su destino natural cuando la educación está ausente. Que puedes tener democracia o puedes tener ignorancia, pero no puedes tener ambas sin terminar en tiranía. Los atenienses aprendieron esto de la manera más dolorosa. Eligieron demagogos. Siguieron promesas imposibles. Emprendieron guerras estúpidas. Ejecutaron a sus mejores ciudadanos. Y eventualmente perdieron su democracia, su imperio, su gloria. Todo porque confundieron el derecho a votar con la capacidad de elegir bien. Nosotros estamos cometiendo exactamente el mismo error, con la misma confianza ciega, con la misma arrogancia democrática, convencidos de que nuestro sistema es infalible porque es popular, sin darnos cuenta de que la popularidad no es sinónimo de corrección, que la mayoría puede estar equivocada, que votar no te hace sabio automáticamente. El demagogo moderno tiene herramientas que Alcibíades nunca soñó. Tiene redes sociales para amplificar mentiras. Tiene algoritmos para dirigirse exactamente a tus miedos. Tiene equipos de psicólogos diseñando mensajes que bypassean tu capacidad crítica y activan directamente tus emociones primitivas. Y nosotros, los votantes modernos, somos tan vulnerables como los atenienses de hace 2000 años. Tal vez más. Porque al menos ellos sabían que eran vulnerables. Nosotros creemos que somos inmunes. Hay un error conceptual que cometemos todos los días. Un error tan fundamental que corrompe todo nuestro pensamiento político. Lo cometemos cada vez que decimos, vivo en una democracia. Como si la democracia fuera un estado binario. Como si un país fuera democrático o no lo fuera, sin gradientes, sin matices, sin niveles de calidad. Sócrates no cometió ese error. Él entendió algo que hemos olvidado completamente, que hay democracias sabias y democracias estúpidas, democracias que funcionan porque sus ciudadanos son educados, y democracias que colapsan porque sus votantes son ignorantes. La diferencia no está en el sistema de votación, está en las mentes que votan. Imagina dos sociedades. En la primera, cada ciudadano dedica años de su vida a entender filosofía política, economía, historia, ciencia. Leen tratados sobre sistemas de gobierno. Estudian las consecuencias de decisiones pasadas. Analizan datos. Cuestionan sus propias creencias. Buscan argumentos que contradigan sus posiciones para probarlas. Cuando votan,
Lo hacen con el peso terrible de quien sabe que su decisión afectará la vida de millones. En la segunda sociedad, los ciudadanos votan basándose en lo que sintieron durante un debate televisivo de 2 horas. Votan por el candidato que les parece más simpático. Votan porque sus padres votaban así. Votan por el partido de su equipo político como si fuera su equipo de fútbol. Votan impulsivamente, emocionalmente, tribalmente. Votan como se elige qué serie ver en Netflix, sin consecuencias aparentes, sin responsabilidad sentida, sin peso moral. Ambas sociedades son democracias técnicamente. Ambas tienen urnas, papeletas, recuento de votos, transición pacífica del poder. Pero, ¿son realmente lo mismo? ¿Podemos llamar con el mismo nombre a dos sistemas tan radicalmente diferentes en su calidad y resultados? Sócrates diría que no. Él distinguía entre una democracia intelectual y una democracia de derecho de nacimiento. La primera era un ideal casi imposible, un sistema donde solo aquellos que han cultivado su capacidad de juicio pueden participar en las decisiones colectivas. La segunda era el desastre que veía desarrollarse en Atenas. Un sistema donde el derecho a votar se daba automáticamente por ciudadanía, sin ningún requisito de competencia o entendimiento. Nosotros hemos elegido la segunda opción. Hemos desconectado completamente el voto de la sabiduría. Hemos decidido que la educación política es opcional, pero el derecho a votar es sagrado. Y luego nos sorprendemos cuando nuestros líderes son mediocres, corruptos, incompetentes. Nos sorprendemos cuando las políticas públicas fallan. Nos sorprendemos cuando las sociedades colapsan bajo el peso de decisiones colectivas estúpidas. Pero no deberíamos sorprendernos. Deberíamos esperarlo. Porque es el resultado lógico, inevitable, matemáticamente predecible de dar poder de decisión a quienes no tienen capacidad de decisión. Es como darle un avión de combate a alguien que nunca aprendió a volar y esperar que no se estrelle. El argumento contra la posición de Sócrates es siempre el mismo. Pero eso es elitista. Eso es antidemocrático. Eso es injusto. Y sí, suena elitista. Pero solo porque hemos redefinido elitismo como cualquier distinción basada en mérito o competencia. Hemos decidido que señalar diferencias en capacidad intelectual es ofensivo, que decir que algunas personas entienden mejor que otras es discriminatorio. Pero la realidad no se doblega ante nuestras sensibilidades. Un ingeniero entiende mejor que yo cómo construir un puente. Un médico entiende mejor que yo cómo funciona el cuerpo humano. Un músico entiende mejor que yo la teoría musical. Y un estudioso de sistemas políticos entiende mejor que yo las consecuencias de diferentes estructuras de gobierno. Estas no son opiniones, son hechos, y pretender que no lo son es puro pensamiento mágico. Sócrates no estaba diciendo que los ricos debían gobernar, no estaba diciendo que los nobles debían tener más votos. Estaba diciendo algo mucho más radical y democrático en el sentido verdadero, que cualquiera que esté dispuesto a hacer el trabajo de educarse debería tener voz política. Pero ese cualquiera necesita hacer el trabajo. Necesita ganar el derecho a participar en decisiones que afectan a todos mediante el estudio, la reflexión, la práctica del pensamiento crítico. ¿Es esto imposible en la práctica? Probablemente. ¿Es esto políticamente inviable? Definitivamente. ¿Vamos a implementar exámenes para votar? Por supuesto que no. Pero el punto de Sócrates no era diseñar un sistema perfecto. Era revelar la mentira fundamental en el corazón de nuestra democracia. La mentira de que todos estamos igualmente calificados para tomar decisiones políticas complejas. No lo estamos. Y fingir que sí lo estamos no nos hace más iguales. Solo nos hace más vulnerables a la manipulación. Solo nos hace más propensos a elegir demagogos. Solo nos hace más ciegos ante nuestras propias limitaciones. La verdadera democracia, la que Sócrates podría haber apoyado, requeriría una revolución en nuestro sistema educativo. No más escuelas diseñadas para crear trabajadores obedientes. No más universidades que son fábricas de títulos sin sustancia. Necesitaríamos instituciones dedicadas fanáticamente a enseñar pensamiento crítico, análisis lógico, comprensión de sistemas complejos, humildad intelectual, voluntad de cambiar de opinión ante nueva evidencia. Necesitaríamos una cultura que valorara la sabiduría sobre la opinión, el conocimiento sobre la pasión, la razón sobre la tribu. Necesitaríamos ciudadanos que entendieran que tener derecho a votar no significa que tu voto sea automáticamente correcto o informado,
que vieran el acto de votar no como un derecho a ejercer caprichosamente, sino como una responsabilidad a ejercer sabiamente. Eso es lo que Sócrates estaba pidiendo. No una aristocracia, no una oligarquía, una democracia donde el demos, el pueblo, sea sabio, donde el kratos, el poder, esté en manos de quienes lo pueden ejercer responsablemente. En cambio, tenemos democracias donde el poder está en manos de quien sea mayor de edad, donde la capacidad de hacer daño colectivo se distribuye universalmente sin entrenamiento, donde confundimos igualdad legal con igualdad de competencia. Y Sócrates murió tratando de hacernos ver esto. Hay un momento en cada civilización donde se toma una decisión fatal, una bifurcación en el camino de la historia donde se elige entre dos futuros radicalmente diferentes. Para Atenas, ese momento llegó con la muerte de Sócrates. Eligieron ejecutar la sabiduría y preservar la estupidez confortable. Eligieron el consenso sobre la verdad. Eligieron seguir siendo una democracia ignorante en lugar de convertirse en una democracia sabia. Y pagaron el precio. Oh, ¿cómo lo pagaron? 50 años después de matar a Sócrates, Atenas había perdido su imperio. Había perdido sus guerras. Había perdido su gloria. La ciudad que inventó la democracia, la filosofía, el teatro, la que se creía el centro del mundo civilizado, fue conquistada por Macedonia. Y Macedonia era una monarquía. La ironía es tan brutal que duele. La democracia que mató a su crítico más sabio por corromper a la juventud, terminó siendo conquistada por un reino menos democrático, pero más competentemente gobernado. Alejandro Magno, formado por Aristóteles, el discípulo de Platón, el discípulo de Sócrates, conquistó el mundo conocido mientras Atenas se desmoronaba bajo el peso de sus propias decisiones democráticas estúpidas. ¿Qué nos dice esto sobre la democracia? Nos dice algo que no queremos escuchar, que la democracia no es automáticamente superior a otros sistemas de gobierno, que una democracia estúpida es peor que una monarquía sabia, que la forma del gobierno importa menos que la calidad de las decisiones que ese gobierno toma. Nosotros hemos sacralizado la democracia. La hemos convertido en una religión política donde cuestionar el dogma central te convierte en hereje. Decir cualquier cosa negativa sobre la democracia es casi imposible en el discurso público moderno. Es como blasfemar en una teocracia. Te marca como enemigo de todo lo bueno y correcto. Pero Sócrates no tenía miedo de blasfemar. No le importaba ser impopular. No le importaba ofender sensibilidades. Le importaba la verdad. Y la verdad es que la democracia, sin la educación que la sustente, es un desastre esperando a suceder. Piensa en las democracias modernas. Piensa en cómo tomamos decisiones colectivas. Brexit fue decidido por referéndum. Millones de personas votaron sobre un tema económico y geopolítico increíblemente complejo. ¿Cuántos de esos votantes realmente entendían las consecuencias económicas de salir de la Unión Europea? ¿Cuántos habían leído análisis económicos detallados? ¿Cuántos podían explicar cómo funcionan las cadenas de suministro internacionales? La respuesta es, muy pocos. La mayoría votó basándose en eslóganes, en memes, en sentimientos difusos de nacionalismo o cosmopolitismo, en identidades tribales. No porque fueran estúpidos, sino porque nadie les enseñó cómo pensar sobre problemas tan complejos. Nadie les dio las herramientas intelectuales necesarias para analizar esa decisión. Y luego les pedimos que decidieran el futuro de su país en una papeleta. Eso es exactamente lo que Sócrates predijo. Es el barco dirigido por gente que no sabe navegar. Y cuando el barco se estrella contra las rocas, ¿a quién culpamos? Culpamos a los políticos. Culpamos a los medios. Culpamos a los extranjeros. Culpamos a cualquiera menos a nosotros mismos. Nunca reconocemos que tal vez, solo tal vez, el problema es que le dimos el timón a gente que no tenía idea de cómo usarlo. La defensa estándar es, pero es mejor que las alternativas. La democracia es el peor sistema, excepto por todos los demás. Churchill dijo eso. Y suena bien. Suena sabio. Pero es una rendición intelectual. Es decir, sí, nuestro sistema es terrible, pero no vamos a hacer nada para mejorarlo porque al menos no es una dictadura. Sócrates no se habría conformado con eso. Él habría preguntado, ¿por qué aceptamos que la ignorancia colectiva es el precio de la libertad? ¿Por qué asumimos que no podemos tener tanto democracia como sabiduría? ¿Por qué hemos decidido que educar a los votantes es imposible o innecesario? La respuesta honesta es, porque es difícil.
porque requeriría una inversión masiva en educación real, no en la farsa que llamamos educación ahora, porque requeriría cambiar fundamentalmente cómo socializamos a los niños y qué esperamos de los adultos, porque requeriría que los ciudadanos aceptaran que votar es una responsabilidad que conlleva el deber de estar informado. Y no queremos hacer eso. Queremos la democracia fácil, la democracia donde puedes votar sin pensar, la democracia donde tu ignorancia es tan válida como el conocimiento de otro, la democracia donde nunca tienes que admitir que no sabes algo, la democracia que nos hace sentir bien en lugar de hacernos ser buenos. Sócrates vio esto hace 2400 años. Vio cómo la democracia, ese sistema brillante y nuevo, contenía en su código genético las semillas de su propia destrucción. Vio cómo daría poder a demagogos, cómo tomaría decisiones desastrosas, cómo ejecutaría a sus mejores ciudadanos, cómo eventualmente colapsaría bajo su propio peso. Y trató de advertirnos. Pasó sus días en el ágora, parando a la gente en la calle, haciéndoles preguntas incómodas, forzándolos a examinar sus creencias. No cobraba, no buscaba poder, solo quería que la gente pensara, solo quería que Atenas se salvara de sí misma. Lo mataron por eso, lo mataron democráticamente, con votos, con procedimientos legales, con la aprobación de la mayoría. Y luego siguieron haciendo exactamente lo mismo que él les había advertido que no hicieran. Nosotros hacemos lo mismo. Hemos levantado estatuas a Sócrates. Enseñamos sus diálogos en las escuelas. Los citamos en discursos, pero no escuchamos lo que realmente dijo. No aplicamos sus advertencias. Seguimos cometiendo los mismos errores que Atenas cometió. Seguimos eligiendo vendedores de dulces. Seguimos rechazando médicos. Y cuando todo colapsa, cuando nuestras democracias producen resultados catastróficos, nos preguntamos qué salió mal. Nunca consideramos la posibilidad de que el problema no son los políticos individuales. El problema es el sistema que los eleva. El problema somos nosotros, los votantes, ejerciendo poder sin la sabiduría necesaria para ejercerlo bien. Sócrates murió tratando de salvarnos. Y seguimos sin escuchar. Déjame pintarte el cuadro completo ahora. Déjame mostrarte cómo todo se conecta en una verdad tan incómoda que la sociedad moderna ha construido murallas enteras de negación a su alrededor. Vivimos en la era de la información. Tenemos acceso a más conocimiento que cualquier generación en la historia humana. Wikipedia, cursos online, bibliotecas digitales, expertos explicando todo en YouTube. No hay excusa para la ignorancia. Ninguna. Y sin embargo, somos más ignorantes políticamente que nunca. ¿Por qué? Porque tener acceso al conocimiento no es lo mismo que buscar conocimiento. Porque descargar una app no te hace sabio. Porque el problema nunca fue la disponibilidad de información. El problema es que no queremos pensar. No queremos hacer el trabajo duro de educarnos. Queremos que la democracia sea fácil. Queremos poder votar sin estudiar. Queremos tener opiniones sin haberlas examinado. Sócrates se enfrentó al mismo problema. La información estaba disponible en Atenas. Había maestros, había bibliotecas, había discusiones filosóficas en cada esquina, pero la mayoría de la gente prefería no participar en ellas. Prefería vivir en la comodidad de sus certezas no examinadas. Prefería seguir a oradores carismáticos que confirmaban lo que ya creían, en lugar de filósofos molestos que cuestionaban todo. Y cuando Sócrates los confrontaba con su ignorancia, no lo agradecían, lo odiaban. Porque nadie quiere que le muestren que no sabe nada. Nadie quiere sentir que sus opiniones políticas, esas opiniones que defiende con tanta pasión en redes sociales, son en realidad prejuicios no examinados sostenidos por ignorancia. Preferimos matar al mensajero. Literalmente en el caso de Sócrates. Metafóricamente en nuestro caso, donde cancelamos a cualquiera que haga preguntas demasiado difíciles o señale verdades demasiado incómodas. Aquí está la verdad que nadie quiere admitir. La democracia moderna no falla porque los políticos sean corruptos. Falla porque los votantes son ignorantes. Los políticos son simplemente el reflejo de los ciudadanos que los eligen. Un político corrupto en el poder significa una ciudadanía que valoró carisma sobre competencia, promesas sobre realidad, tribu sobre verdad. Cuando elegimos mal, no es porque nos engañaron, es porque fuimos fáciles de engañar. Y fuimos fáciles de engañar porque nunca nos educamos para no serlo. Nunca desarrollamos las defensas intelectuales contra la demagogia.
Nunca aprendimos a distinguir entre un argumento sólido y una apelación emocional. Nunca cultivamos la humildad de admitir cuando no sabemos algo. Sócrates tenía un método para esto. El método socrático. No te decía las respuestas. Te hacía preguntas hasta que te dabas cuenta de que no sabías lo que creías saber. Era frustrante. Era incómodo. Era exactamente lo que necesitabas. Porque no puedes aprender hasta que reconoces tu ignorancia. No puedes llenarte de conocimiento nuevo hasta que vacías las certezas falsas. Pero nosotros hemos construido un sistema educativo que hace exactamente lo contrario. Llenamos a los niños de hechos para memorizar. Los entrenamos para pasar exámenes, no para pensar. Les enseñamos qué pensar, no cómo pensar. Y luego los soltamos en el mundo con un diploma y el derecho a votar. Y nos sorprendemos cuando votan mal. No deberíamos sorprendernos. Deberíamos esperarlo. Porque los preparamos para fallar. Los preparamos para ser víctimas de demagogos. Los preparamos para elegir vendedores de dulces sobre médicos. Y luego les decimos que su voto es sagrado, que su opinión es valiosa, que su participación es lo que hace funcionar la democracia. Todas esas cosas son mentiras reconfortantes. La verdad es que un voto ignorante no es sagrado, es peligroso. Una opinión no informada no es valiosa, es destructiva. Y una participación sin entendimiento no hace funcionar la democracia, la destruye desde dentro. Sócrates lo sabía. Por eso insistía en que solo los educados deberían votar. No los educados en el sentido de tener un título universitario. Educados en el sentido de haber cultivado su capacidad de juicio, de haber desarrollado pensamiento crítico, de haber aprendido a examinar sus propias creencias con escepticismo saludable, de estar dispuestos a cambiar de opinión cuando la evidencia así lo requiera. Esa es una educación política real. Y casi nadie la tiene. Porque casi nadie la busca. Porque es más fácil y más reconfortante simplemente tener opiniones fuertes sin haberlas ganado mediante estudio y reflexión. Y aquí está la trampa final. La ironía más brutal. Al democratizar el voto sin democratizar la educación, creamos la ilusión de igualdad mientras preservamos la desigualdad real. Porque los poderosos, los verdaderamente poderosos, entienden el juego. Entienden cómo manipular opinión pública. Entienden cómo usar algoritmos para dirigirse a tus miedos. Entienden cómo convertir tu ignorancia en su poder. Mientras nosotros, los votantes comunes, creemos que estamos ejerciendo poder democrático, en realidad estamos siendo manipulados por aquellos que entienden nuestra psicología mejor que nosotros mismos. Votamos libremente, sí, pero votamos en la dirección que otros han diseñado cuidadosamente para nosotros. Somos libres como una rata en un laberinto. Podemos elegir qué túnel tomar, pero no diseñamos el laberinto. Sócrates vio esto también. Vio cómo la democracia sin educación no libera a la gente. Crea la ilusión de libertad mientras los mantiene en una prisión mental. La prisión de sus propios prejuicios no examinados. La prisión de su ignorancia voluntaria. La prisión de sus certezas fáciles. Y cuando trataba de liberarlos de esa prisión, lo acusaban de corromper mentes. Porque la gente ama sus prisiones cuando no saben que están encarcelados, cuando creen que sus cadenas son joyas, cuando confunden su jaula con un castillo. La advertencia de Sócrates sigue siendo válida hoy. Una democracia es tan buena como sus ciudadanos. Y si sus ciudadanos son ignorantes, la democracia será ignorante. Si sus ciudadanos son fácilmente manipulables, la democracia será una herramienta de manipulación. Si sus ciudadanos votan sin pensar, la democracia producirá líderes que no piensan. No hay escapatoria de esto. No hay atajo. O educamos a nuestros ciudadanos o perdemos nuestra democracia. No a un dictador externo. A nosotros mismos. A nuestras propias decisiones estúpidas, repetidas millones de veces en urnas electorales, hasta que el peso acumulado de la ignorancia colectiva aplasta todo lo que alguna vez fue valioso en nuestras sociedades. Sócrates murió advirtiendo esto. 2000 años después, seguimos sin escuchar. Seguimos eligiendo dulces. Seguimos rechazando medicina. Seguimos votando. Y seguimos hundiéndonos, democráticamente, hacia nuestro propio final. Así que aquí estamos, al borde del mismo abismo que se tragó a Atenas. Sócrates te está gritando desde hace 2000 años. La democracia sin sabiduría es suicidio colectivo. Pero tú sigues scrolleando. Sigues opinando sin entender. Sigues votando sin pensar.
¿Crees que tu ignorancia es libertad? ¿Crees que tu opinión no informada vale lo mismo que el conocimiento de quien estudió décadas? Te equivocas. Y ese error está matando todo lo que amas. Tienes dos opciones. Puedes cerrar esto y seguir siendo parte del problema. Otro votante ignorante eligiendo demagogos mientras el mundo se quema. O puedes hacer el trabajo que Sócrates te está pidiendo. Educarte, pensar, cuestionar todo, especialmente tus propias certezas. Comenta, voto con sabiduría. Si entendiste que la democracia no es solo un derecho, es una responsabilidad. Si estás listo para dejar de ser parte de la multitud que eligió la cicuta y convertirte en alguien que piensa antes de actuar, el próximo video revelará qué hizo Sócrates en sus últimas horas. No te lo pierdas. Tu mente lo necesita.